Buenos días y bienvenidos al Foro Potencia. Mientras los asistentes terminan de conectarse a la sesión, les voy a dar unas indicaciones previas para el correcto funcionamiento del evento. Pueden poner la pantalla en modo completo con el botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La barra tiene un manejador en el centro que permite que se oculte. En la parte inferior de la barra derecha verán el icono de una interrogación que les permitirá hacer sus preguntas, que serán moderadas y contestadas en la parte final de la sesión. Para permitir ver la pantalla central completamente, la ventana de vídeo se puede acoplar sobre la barra de la derecha, pinchando en un icono que tiene en su esquina inferior derecha. Cedo la palabra a Ricardo Cortés, director del Foro Potencia. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Lucas. Muchas gracias. Y buenos días a todos los asistentes a este primer Foro Potencia del año 2022. Y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. En primer lugar, quiero desear que hayáis tenido una estupenda fiesta navideña y que 2022 sea un año rebosante de salud, de trabajo provechoso y de felicidad. Hemos querido empezar esta nueva etapa del Foro Potencia abordando un tema de máxima actualidad. Es el tema de la reforma laboral, que fue publicado en el BOE el pasado 28 de diciembre mediante un Real Decreto Ley. Para informarnos sobre el alcance de esta reforma y de una forma más específica de cómo afecta esta reforma al sector de la construcción, nada mejor que contar con la presencia de uno de los más destacados participantes en las largas e intensas negociaciones que generaron el consenso necesario y que dieron origen al documento publicado. Me refiero a Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, la Confederación Nacional de la Construcción, y que ya nos ha honrado con su presencia en nuestro foro. Buenos días, Pedro, y muchas gracias por tu disponibilidad y colaboración con nosotros y por tu presencia, siempre seguida de forma mayoritaria y con sumo interés por nuestros numerosos asistentes. Cuando puedas, Pedro, perfecto. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal todo? Espero que todo haya ido bien, las fiestas bien, todo bien. De maravilla. Después del trabajo que me consta que has tenido previo a la aprobación y al consenso de esta famosa reforma laboral. Mira, bueno, realmente la primera pregunta es obligada y se refiere a los aspectos generales contemplados en el Real Decreto Ley 32/2021. En definitiva, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que presenta y las medidas urgentes, puesto que se llama algo así como reforma, a ver que vea el título, de medidas urgentes para la reforma laboral? Pues ¿cuáles son las medidas urgentes adoptadas que reforman de una manera más significativa las existentes, fundamentalmente en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Subcontratación, que son dos de los documentos modificados por el Real Decreto? Pues bueno, vamos a ver, la reforma laboral, el Real Decreto 32/2021, hay que partir que surge del componente 23 del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, que obligaba al Reino de España a los compromisos que habían mantenido en torno al mercado laboral. Lo que ha planteado este Real Decreto, lo que ha salido de este Real Decreto, la mejor forma de verlo es en un esquema entre los 6 principales puntos que tiene este Real Decreto. El primero de ellos es la modificación que se ha hecho del Estatuto de los Trabajadores. Se modifica el Estatuto de los Trabajadores con carácter general y, en este caso, la modificación del Estatuto del Trabajador con carácter general toca tanto el contrato de formación, el contrato formativo, como el contrato a tiempo parcial, que se determina que el contrato a tiempo parcial puede tener algunas modalidades, se adapta a las nuevas modificaciones. En tercer lugar, el tema de la duración del contrato, que es importante tener en cuenta que la duración del contrato se presume siempre como contrato indefinido. Por lo tanto, el contrato a tiempo parcial solo se podrá concertar por 2 causas, o por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora con reserva del puesto de trabajo por otro trabajador que tenga el puesto de trabajo. Se modifica y se adapta, se evoluciona en lo que es el contrato fijo discontinuo, una modalidad de contrato que no se utiliza mucho, pero que es sumamente valioso y especialmente ajustable al sector de la construcción.
Se habla sobre la extinción del contrato de trabajo, se adapta esa regulación de la extinción del contrato de trabajo del 49 del Estatuto pues a las nuevas modificaciones que se han puesto encima de la mesa y se regula, en cierto modo, lo que es la subcontratación. Eso es la modificación del Estatuto de los Trabajadores de una manera más global, por así decirlo. En segundo lugar, se hacen otras modificaciones que afectan al Estatuto de los Trabajadores, pero que es importante tenerla en cuenta y que son medidas que quieren dar mayor flexibilidad interna. Se modifican los procedimientos para poner en marcha medidas de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, lo que son las causas ETOP, y se modifica el sistema red. El sistema red se modifica para que ese sistema que hemos conocido de los ERTES, esa posibilidad de meter a los trabajadores en el, permitidme la expresión, en el frigorífico o dejarlos un poco apartados porque no hay actividad o porque hay una pandemia que impide que se pueda desarrollar la actividad de una manera habitual, normal o de manera fluida, pues ese sistema red que se puede aplicar habitualmente cuando un sector productivo tenga unas especiales dificultades y eso se ha puesto de manera general en el ordenamiento jurídico. En tercer lugar, se moderniza la negociación colectiva, es decir, se tocan los artículos, sobre todo el artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, en el que se regula cómo funciona la negociación colectiva en España. En cuarto lugar, se hace una regulación específica para el sector de la construcción. El artículo 2 de este Real Decreto es una modificación de la ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Y después dos cosas residuales, o podríamos decir tres, que son la quinta, que se modifica la Ley General de la Seguridad Social para adaptar esa ley a las modificaciones que hemos puesto con carácter previo. Y en sexto lugar, se modifica el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social para meter las sanciones, nuevas infracciones, nuevas sanciones por las disposiciones nuevas que ha creado este Real Decreto. Con una entrada en vigor un poco complicada, pero que es una entrada en vigor que se ve perfectamente. Aquí lo podemos ver en la presentación, en esta presentación que, si soy capaz de ponerla en marcha, aquí lo podéis ver. ¿Lo estáis viendo vosotros? Sí. Vale, pues ahí tenéis los 6 puntos importantes de la reforma laboral, que es la modificación del Estatuto de los Trabajadores, el tema de la flexibilidad interna, la modernización de la negociación colectiva, lo que afecta al sector de la construcción, a la Ley General de la Seguridad Social y al texto refundido de la Ley de Infracciones en el orden social. Eso es principalmente lo que ha introducido el Real Decreto. Efectivamente. A ver, fenomenal. Entonces, centrando un poco más el foco en el sector de la construcción, ¿cuáles son los detalles más trascendentales que le afectan? Y de una manera más concreta, porque yo recuerdo que en la otra intervención que tuviste hace unos 6 meses en el Foro Potencia, mostraste tu preocupación acerca del contrato fijo de obra. Sí. Un mecanismo, como sabemos, trascendental para el desarrollo de la actividad constructora. Entonces, ¿cómo queda el antiguo contrato fijo de obra en este nuevo documento y cuál puede ser la repercusión de toda esta reforma en la ejecución de las obras tal y como se ha venido desarrollando hasta ahora? Pues Ricardo, ahora que se ha podido cargar la presentación, paso rápidamente por las disposiciones que hemos comentado para que tengamos una pincelada siquiera de brocha gorda de las modificaciones que se han introducido. Fenomenal. Para después pararme ya en lo que es el contrato fijo de obra. Primero se modifica el Estatuto de los Trabajadores y, como veis aquí, el contrato formativo se va a dividir en contrato de formación en alternancia y en el contrato formativo para la extensión de la práctica profesional adecuada al correspondiente nivel de estudio. Es decir, el contrato formativo se avanza porque estamos viendo, y esto se puso encima de la mesa, las dificultades que está teniendo el sistema formativo en el que algunos sectores productivos tienen dificultades en encontrar mano de obra especialmente cualificada, como puede ser la construcción, y tenemos un 38% de desempleo juvenil. Por lo tanto, el contrato formativo se tocó. No voy a entrar en las disposiciones concretas porque sería algo especialmente arduo y muy extenso para el tiempo que tenemos. En segundo lugar, el contrato a tiempo parcial, pues se determina que ese contrato a tiempo parcial se puede hacer o por tiempo indefinido o por contrato de duración determinada. Porque ya empezamos con las modificaciones importantes. Y es que el contrato indefinido va a ser el general y se puede concertar el contrato indefinido a tiempo parcial o por esas circunstancias. Después ya nos dice la duración del contrato de trabajo. Y aquí se presume claramente que el contrato se concierta por tiempo indefinido siempre.
Y, por tanto, ya con esa disposición se deroga lo que es el contrato fijo de obra. Es decir, a día de hoy no existe el contrato fijo de obra en el sector de la construcción, ni tampoco existe el contrato por obra o servicio determinado. La duración del contrato de trabajo, que no sea por tiempo indefinido, solo puede hacerse por dos causas, como veis ahí: por circunstancias de la producción y por la sustitución de la persona trabajadora con derecho a reserva al puesto de trabajo, como antes habíamos comentado. Por circunstancias de la producción, se dice que la duración máxima será 6 meses ampliable, otros 6 meses por convenio colectivo, o 90 días al año, nunca de manera continuada, y el contrato por sustitución de la persona trabajadora con derecho a reservar el puesto de trabajo se puede ser por 90 días en el año natural, determinando expresamente que los contratistas, subcontratistas o concesionarios pueden utilizar este tipo de trabajo, este tipo de contrato. Es decir, la duración del contrato de trabajo solo será por circunstancias de la producción o por sustitución. Después, el tercero de los puntos, que es importante, el que ya lo comentaba, es el contrato fijo discontinuo. El contrato fijo discontinuo, como veis en la tercera línea, se puede utilizar para servicios en contratas mercantiles o administrativas y, como veis, puede verse también que, siendo previsible, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Es decir, el contrato fijo discontinuo va a empezar a ser un contrato habitual en el sector de la construcción. Un tipo de contrato en el que tú, cuando tienes actividad, haces un llamamiento al trabajador que te viene a la empresa, y cuando no, no está en la empresa y no lo estás utilizando. Es el tipo de contrato que habitualmente se utilizaba en el campo cuando llegaban las campañas, las diferentes campañas, la uva, la aceituna, la fresa, y entonces tú los ibas llamando cuando tenías que hacer la recolecta, y cuando no tenías que hacer recolecta, el trabajador se quedaba en su casa. Ese era el punto cuarto del fijo discontinuo, y el quinto se adapta al artículo 49, como decíamos, de la extinción del contrato de trabajo a las nuevas tipologías de contrato. Y, en el último lugar, se habla de la subcontratación, el artículo 42, en el que lo que se determina, se quiso ver qué contrato, qué convenio se le aplicaba a una subcontrata que entrase en un centro de trabajo de otra empresa. En un primer momento se estuvo hablando que se le aplicaba el convenio colectivo de la empresa principal, algo que era totalmente fuera de sentido común, porque el hecho de que entre un transportista en un centro de trabajo considerado obra, pues no tiene que hacer que a ese transportista se le aplique el convenio de construcción, o el hecho de que entre el aluminio o los fontaneros electricistas en una obra de construcción y ellos estén sometidos al convenio de metal, no podría suponer que se le cambiase el convenio colectivo para aplicarle el convenio de construcción, sino que ellos lo que van, y como veis ahí en negrita, el convenio de aplicación para las contratistas y las subcontratistas es el convenio del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia del objeto social o forma jurídica, y eso es para intentar atajar o intentar controlar lo que son las empresas multiservicios, y para intentar solucionar el problema de las camareras de piso en los hoteles, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. Esto es un convenio estatutario. Lo que se ha querido evitar son esos convenios colectivos fraudulentos que se están negociando con el primo, el cuñado, el amigo, y que se están rebajando las condiciones laborales de los trabajadores. Eso lo estamos viendo en el tema de la subcontratación. Y después, el segundo punto, ya vemos el de la flexibilidad interna, que, como he comentado antes, en primer lugar, se regula la suspensión o reducción de la jornada por causas ETOP, causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y que lo que se está determinando es cuándo se pueden utilizar las causas ETOP en la suspensión o reducción de jornada. No tiene especial relevancia ahora. Y el tema del mecanismo red, lo que decíamos antes, el poder, en vez de despedir al trabajador, enviarlo a un expediente de regulación temporal de empleo cuando se produzca una de las dos modalidades. Es decir, cuando se produzca una cuestión cíclica por coyunturas macroeconómicas, que como lo que estamos viviendo ahora, que aconseje la adopción de instrumentos adicionales a la estabilización con una duración máxima de 1 año, por ejemplo, por una pandemia, o sectorial, cuando un sector se quiera reconvertir y vaya a tener demasiado desempleo, o pueda producirse una reconducción de esos trabajadores a otra formación, categoría o funciones que en este momento no tenía. Después, como hemos comentado, se moderniza la negociación colectiva, y en este caso lo que se habla es de la concurrencia de convenios en el artículo 84,
y se mantiene la prioridad aplicativa del convenio de empresa, salvo en materia salarial. Luego, si queréis, podemos entrar más, que yo sé que Ricardo me dijo que me quería plantear alguna consulta sobre esto. Entonces, Ricardo, no voy a entrar mucho, lo puedo explicar después, tema de concurrencia de convenios. Y, en segundo lugar, el tema de la ultraactividad, la vigencia. La vigencia de convenios, de si un convenio, una vez que terminaba, si ese convenio decaía o si ese convenio seguía vigente. Pues bien, la jurisprudencia ya la había solucionado en algunos casos, había determinado en algunos en el que las condiciones de un convenio colectivo, aunque ese convenio colectivo desapareciese, eran unas condiciones laborales que se habían contractualizado, es decir, que las había incorporado el trabajador a su convenio, con lo cual estaba solucionado el tema de la ultraactividad, y lo que se dice es que el convenio colectivo, salvo que se haya pactado algo distinto, sigue vigente si no se ha dicho nada. Después el tema de construcción, que es lo que estábamos hablando, lo que me preguntaba Ricardo, sí. Y yo creo que lo que más afecta a la gente que tenemos aquí, pero es importante que también tengan una perspectiva grande de lo que aquí existe. Es importante señalar lo siguiente. Primero, como he dicho en el principio, el contrato fijo de obra hay que contextualizarlo. Primero, que el plan de recuperación, transformación y resiliencia ha implicado unas importantes obligaciones para el Reino de España, sobre todo dos cosas. Primero, simplificar la contratación, es decir, las formas contractuales había que simplificarlas, había muchos tipos contractuales y había que reducir esos tipos contractuales. Y, en segundo lugar, había que reducir la tasa de temporalidad. Teniendo en cuenta una cosa, para que veamos el origen de todo esto. La tasa de temporalidad en España estaba realmente disparada, teniendo en cuenta que el contrato fijo de obra se computaba como contrato indefinido. O sea, perdón, como contrato temporal. Cosa que no ocurre en ordenamientos jurídicos como en Francia, en el que el contrato fijo de obra se computa como contrato indefinido. Por lo tanto, ese es el contexto en el que nos movíamos. Y en el sector de la construcción nos afectaba claramente lo que era la disposición adicional tercera, que nos habilitaba para poder adaptar el contrato de obra o servicio determinado a una modalidad nuestra y de donde surgió el contrato fijo de obra, y eso lo hicimos a través del artículo 24 del Convenio General del Sector de la Construcción, y que regulaba específicamente nuestro contrato para el sector de la construcción. Aquí simplemente decir que la cifra del 66% de contratos recogidos en el año 2001 es lo que hay. Uno de los principales problemas que teníamos era la temporalidad de ese 67% de los contratos fijos de obra que teníamos como contratos temporales. Entonces, lo que ha hecho la reforma, y es lo que quiero dejar claro, yo con esa idea, con que nos quedemos con esa idea, yo ya quedo contento, es que el contrato fijo de obra ha desaparecido. Ya no existe el contrato fijo de obra. Ahora lo que tenemos es un contrato indefinido adscrito a obra que tiene unos procedimientos distintos, unas causas de extinción distintas y una indemnización distinta. Es decir, la reforma laboral modifica la disposición adicional tercera de la Ley de Subcontratación y desaparece el contrato fijo de obra el día 31 de diciembre del año 2021. El régimen transitorio son que los contratos fijos de obra celebrados antes del 31 de diciembre de 2021, es decir, antes de estas Navidades, pues eso sigue vigente durante toda su vida, lo que dure el contrato fijo de obra, sea 3 años o sea 25 años si la obra dura 25 años. Entonces, esos contratos siguen vivos. Pero ahora lo que se crea es un contrato indefinido adscrito a obra, que es lo que dice la disposición adicional tercera, que tendrá por objeto las tareas o servicios cuya finalización y resultado estén vinculados a obras de construcción, teniendo en cuenta las actividades del ámbito funcional del convenio, es decir, sigue siendo nuestra referencia al Convenio General del Sector de la Construcción, su anexo primero de las actividades. Teniendo en cuenta las actividades que se desarrollen en obra, se podrán firmar un contrato indefinido adscrito a obra. La excepción está clarísimo, ahí establecido, es el personal de estructura, es decir, esto es para personal adscrito a obras, a las obras de construcción, y tienen causas de extinción específicas. Es decir, las causas de extinción de los contratos indefinidos adscritos a obras van a ser especiales y se declaran por la ley. Primero, motivos inherentes a la persona trabajadora y serán aplicables con independencia de las personas trabajadoras afectadas. ¿Qué significa esto? Que puede parecer algo complejo. Lo que nos está diciendo es que al ser motivos inherentes a la persona trabajadora, cuando hagamos un despido con independencia de las personas trabajadoras que se despidan, si son contratos indefinidos adscritos a obra, no tendremos que ir a un expediente de regulación de empleo, porque al ser motivos inherentes a la persona trabajadora, lo que hacíamos con el fijo de obra, que era el lunes no vengáis,
se puede seguir haciendo, porque al ser motivos inherentes a la persona trabajadora no tienes que poner en marcha un alambicado proceso y burocrático proceso con presencia de organizaciones sindicales, autorización administrativa, sino que aquí seguimos teniendo el mismo procedimiento que utilizábamos con el contrato fijo de obra. Una vez visto las líneas generales, hay que tener en cuenta, primero, la finalización de las obras o servicios serán exactamente igual, formalmente distinto, pero exactamente igual que en el contrato fijo de obra. La finalización de las obras, es decir, cuando puedo despedir a los trabajadores, se puede hacer cuando se haya terminado real, de manera verificable y efectiva, los trabajos desarrollados por la persona trabajadora, y aquí ya voy adelantando, si el estructurista ha terminado la estructura, se ha terminado real, de manera verificable y efectiva, los trabajos de esa persona trabajadora, con lo cual ya ha terminado la obra para ese señor. Cuando se disminuya realmente el volumen de obra por la realización paulatina de las correspondientes unidades de ejecución debidamente acreditadas, y es porque, por ejemplo, si ya no necesito 20 estructuristas para el Hospital de Cuenca, ya solo necesito 4 porque estoy haciendo la terminación de esa fase de la obra, yo puedo ir despidiendo a los 16 que me sobran, o por la paralización definitiva o temporal de entidad suficiente. Esto sí se ha metido nuevo, porque claro, lo que decía el gobierno es que claro, que teníamos regulado ahí de una paralización temporal que podía ser de 3 días y podías despedir a la gente, entonces se metió de entidad suficiente, pero como podéis ver es un concepto indeterminado, jurídico, oscuro, que da para cualquier interpretación, pero en cuanto sea de una entidad suficiente, una paralización de la obra, podemos terminar los contratos de una obra o por causa imprevisible para la empresa y ajena a su voluntad. Eso es el concepto de finalización de obra, que es importante. Y cuando las formalidades que hay que concluir, es decir, la finalización de la obra ya lo hemos visto, hay que cumplir una serie de formalidades para la extinción del contrato indefinido adscrito a obra. Por un lado, dar una propuesta de recolocación, que es obligatoria para la empresa, que se formalizará con una cláusula anexa al contrato, que tiene que ir escrito, y con un contenido en el que aparezcan las condiciones esenciales, la ubicación de la obra, la fecha de incorporación, y aquí viene en azul, y las acciones formativas exigibles para ocupar el nuevo puesto. Aquí habíamos puesto que con un curso de 20 horas era suficiente, pero la Administración dijo que no quería poner en una disposición de carácter general que con 20 horas puede recualificar a un trabajador, pero lo vamos a hacer de manera más pronto que tarde en el Convenio General del Sector de la Construcción, con un preaviso de 15 días, y el trabajador tiene que manifestar la aceptación o el rechazo en 7 días. Es decir, si yo quiero recolocar al trabajador, le hago una propuesta de recolocación diciendo si tiene que recualificarse el curso que le voy a dar, lo que voy a hacer y lo puedo mover al trabajador, y el proceso de formación vendrá vivo solo si es necesario, deberá acompañarse la oferta de recolocación y siempre el proceso de formación será a cargo de la empresa, puede desarrollarse con antelación a la finalización de la obra y habilita la negociación colectiva de ámbito estatal para determinar este proceso de formación, cuál será, que ya dice el artículo que preferiblemente será la formación que imparte la Fundación Laboral de la Construcción con carga a cuota, con lo cual sería formación gratuita en cualquier caso. Los supuestos de extinción del contrato de obra indefinido adscrito a obra son también los mismos que teníamos para el fijo de obra, es decir, si existe obra en la misma provincia, la persona trabajadora le puede ofrecer la recolocación y la persona trabajadora lo rechaza, expresa o tácitamente, porque el trabajador puede aceptar o rechazar en 7 días, que será lo que normalmente ocurra. Tú le estás dando una recolocación con un proceso formativo o no, sea necesario o no, pero tú, si lo quieres mover porque tienes obras en la misma provincia, pues le ofreces otra obra, la obra de Móstoles, le dice, termina la obra de Móstoles, le quiero enviar al Alcorcón, se lo propongo y el trabajador lo acepta o lo rechaza, exactamente igual que ahora. La cualificación de la persona, incluso tras el proceso de formación o recualificación, no es adecuada para las nuevas obras. Es decir, yo al señor que ha terminado en Móstoles lo quiero recualificar, pero nunca va a tener el curso en 940 horas de baja tensión, que es lo que necesito tener en Alcorcón. Por lo tanto, le extingo el contrato de trabajo, o porque haya un exceso de personas con la formación necesaria, la cualificación necesaria para desarrollar las mismas funciones. La negociación colectiva determinará el orden de preferencia de estos trabajadores. Es decir,
Yo he hecho, como hemos dicho antes, en ese hospital de Cuenca, de los 20 estructuristas, 16 se van a la calle, pero resulta que me sale en Tarancón, tengo otra obra donde no necesito 16 estructuristas, solo necesito 4 porque es una vivienda unifamiliar o un complejo de 4 viviendas. Pues bien, yo de esos 16 a 4 le ofrezco la recualificación y a los otros 12 les puedo extinguir el contrato de trabajo. Aquí hay una comunicación de la extinción del contrato en 15 días y hay que tener en cuenta que la cuarta de las causas que tenemos, también la teníamos en el contrato fijo de obra, es la inexistencia en la provincia en la que esté contratada la persona trabajadora de obras de la empresa acordes a su cualificación profesional, nivel, función y grupo profesional una vez analizada la cualificación o posible recualificación que tenga el trabajador. Es decir, como hemos visto, hay concepto de finalización de obra, sustancialmente igual al del fijo de obra. Los supuestos de extinción son los mismos, se rechaza, no me vale para las obras, tengo demasiadas personas para la nueva obra o no tengo obra en la misma provincia. Y, en tercer lugar, lo importante, las consecuencias de la extinción es una indemnización del 7%, es igual que el contrato fijo de obra vigente hasta el 31 de diciembre, que está calculado sobre los conceptos salariales establecidos en las tablas del convenio que resulta aplicación, devengado sobre toda la vigencia de la duración del contrato o la superior establecida en el convenio, y esto lo hemos metido porque en el caso que haya que ajustar la indemnización no haya que modificar una ley, sino que tenga habilitación el convenio general para poder modificar esta indemnización. Esta indemnización que, como todos saben, equivale a unos 25 días de salario por año trabajado, que en su caso se puede modificar porque sabéis que esta indemnización viene para poder tener la flexibilidad suficiente de poder extinguir los contratos de trabajo sin tener que ir a expedientes de regulación de empleo, cosa que no había que hacer con el contrato fijo de obra y cosa que tampoco hay que hacer con estos contratos indefinidos adscritos a obra, porque son causas inherentes a la persona trabajadora por no tener cualificación para las obras o por no tener aptitud para poder realizar los trabajos que necesita la empresa. El trabajador, en los casos que hemos dicho antes, entrará en situación legal de desempleo. Se recoge una información que hay que dar a la representación de las personas trabajadoras con la finalización de las obras, de las obras de cada uno de ellos, que es en el plazo de 5 días a la finalización de las obras, una obligación que ya existía en el 24 del convenio en los supuestos de paralización de la obra, y veremos a ver si podemos poner en marcha algún mecanismo para la notificación a la comisión paritaria correspondiente del convenio correspondiente que sea sumamente ágil para poder extinguir rápidamente esos contratos. Y ahí lo tenemos. Las conclusiones para el sector de la construcción, y aquí ya voy a ir rápido para que me podáis trasladar las preguntas que consideréis. Ahí lo veis. Primero, la construcción ha pasado a tener un régimen específico de extinción para los contratos indefinidos adscritos a obra, desapareciendo el contrato fijo de obra, ya no existe, y con ello la posibilidad de utilizar esta modalidad contractual desde el 31 de diciembre de 2021. Ahora no debemos hacer contratos fijos de obra, se pueden hacer contratos de obra o servicio determinado hasta que cuando lo permite la disposición transitoria durante el plazo de 3 meses, pero no pueden tener una duración superior a 6 meses, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero ha desaparecido el contrato fijo de obra y tenemos contratos indefinidos adscritos a obra. Los contratos fijos de obra existentes hasta ahora pueden extenderse hasta su duración máxima, que son 3 años o hasta que termine la última obra para la cual esté contratado el trabajador. En tercer lugar, como igual que cualquier otro sector, la construcción puede hacer contratos de obra o servicio determinado hasta el 30 de marzo, pero para obras de corta duración, porque no pueden durar más de 6 meses conforme a la propia disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley. Y tened en cuenta, en este caso, que también podéis utilizar el contrato de trabajo por circunstancias de la producción, por sustitución de la persona trabajadora o, sobre todo, el contrato fijo discontinuo. En cuarto lugar, es necesario regular a la mayor brevedad en el convenio la propuesta de recolocación, el proceso de formación, los criterios de prioridad o permanencia y el modelo de anexo y de preaviso, que lo vamos a hacer en breve. Tenemos que convocar a los sindicatos, vamos a tener conversaciones esta misma semana para ver cuándo ponemos en marcha la mesa de negociación. Sería conveniente establecer un sistema que deje constancia de las notificaciones que se hagan a la comisión paritaria en cada uno de los casos. Y vamos a ver si habilitamos de manera provincial alguna forma de notificación para que sea lo suficientemente ágil
para todas las empresas y veremos a ver si a través de la Fundación Laboral o unas direcciones de correo. Y en último lugar, es necesario dejar claro en el contrato que es indefinido adscrito a obra para distinguirlo del contrato de trabajo indefinido normal. Y ya os digo que en conversaciones informales que hemos tenido con el Ministerio de Trabajo nos han dicho que no va a haber un código específico para el mismo. Será un código 100 por ser un contrato indefinido o a tiempo completo o un contrato indefinido a tiempo parcial que será un 200. Pero sería bueno poner en el contrato que cuando se pongan las funciones que de manera escrita a obra va a realizar las funciones que se tengan pensadas para ese trabajador. Ya termino rapidísimamente con esto. Se modifica la Ley General de la Seguridad Social, que bueno, se establecen cotizaciones adicionales y, tanto por contratos de duración determinada, por suspensión o jornada, etcétera. Se modifican el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social con nuevas infracciones y nuevas sanciones para la persona, y serán por personas afectadas, por personas trabajadoras. Y quería concluir con dos citas para que veáis lo complicado de la reforma laboral y el debate que ha surgido en prensa. Vamos a ver, aquí lo que nos ha ocurrido en la reforma laboral es que alguien ha venido y ha dicho que se quiere cargar nuestra vajilla y hemos conseguido que se cargue solo 3 platos. Entonces, la modificación, por eso he querido explicar todo lo que se ha modificado con la reforma laboral, para que veáis que la modificación no ha sido de un calado tan importante como se decía, de cargarse la reforma del año 2012, que os recuerdo que en el 2012 se pasó de 45 días de salario a 33 y sigue estando los 33 días de salario. El sector de la construcción sigue teniendo los 25 días, que es el 7%. Entonces, tenemos que tener en cuenta que yo, desde luego, lo vi con optimismo en su momento. Y entonces vimos, como dijo Winston Churchill, un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Y cuando nos enfrentamos a la negociación de esta reforma laboral, pues eso, cuando nos sentamos en un primer momento, pues la verdad es que tuvimos que sacar fuerza de donde fuese para ver una oportunidad en una calamidad, porque lo que estaba planteando el Gobierno era un auténtico desastre para el sector de la construcción. Quería que todos los trabajadores fuesen indefinidos sin régimen específico, al régimen general, y vemos que ha sido importante. Y hay que tener en cuenta también, pues eso, que el optimista proclama que estamos en el mejor de los mundos posibles. El pesimista que teme que sea cierto, que no pueda mejorarse. Pues bien, nosotros creemos que desde el punto de vista optimista hemos llegado a algo que no esperábamos cuando empezamos a negociar la reforma laboral. Y en segundo lugar, como dice en la cita que ahí vemos, somos optimistas y creemos que vamos a poder mejorar lo que tenemos ahora encima de la mesa. Es que vivimos en el mejor de los mundos posible, pero desde el punto de vista pesimista no creemos que sea cierto que no se pueda mejorar. Por tanto, en la negociación de convenio vamos a intentar flexibilizar las exigencias que hay en los diferentes tipos de contratos, desarrollar las habilitaciones que hacen a la negociación colectiva, y yo no quiero concluir con la satisfacción con lo que hemos sacado y me pongo a disposición para que lo que vosotros queráis. Podéis quitar la presentación para que nos vean y a vuestra disposición. Estupendo, Pedro. Muchas gracias por estas pinceladas que anunciabas al principio, pero que yo creo que has terminado el cuadro completamente, que no han sido unas pinceladas, sino muchas pinceladas. De todas formas, yo sobre el tema sí quería hacerte un comentario con el tema de la priorización, si puedes extenderte un poco más, la priorización de los convenios colectivos. Temas que eres un auténtico experto porque has intervenido en la elaboración de infinidad de ellos. ¿Qué crees que supone para el sector de la construcción el que se establezca una prioridad de los convenios de empresa frente al convenio sectorial estatal? Vamos a ver, esta prioridad aplicativa, la prioridad aplicativa del convenio de empresa viene desde el año 2012, pero la prioridad aplicativa del convenio de empresa siempre ha existido para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, lo que se estaba diciendo en el año 2012 es, cuando no haya convenio firmado, la empresa puede firmar un convenio para regular y que tenga prioridad aplicativa de un convenio que venga posterior. Y tiene prioridad aplicativa el convenio de empresa. Pero eso siempre lo ha habido, porque hay un principio prooperario en el que siempre que mejoren las condiciones laborales de un trabajador, lo va a consolidar. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que, principalmente en materia salarial, se estaban negociando convenios en los que se tiraba el precio del salario por debajo de las tablas que habitualmente se venían utilizando. Es decir, para que lo entendamos y no pongamos el tema del sector de la construcción, porque está ya bien regulado, Ricardo, en el tema de limpieza o seguridad,
por ejemplo, son convenios en los que se utiliza intensivamente mano de obra y lo principal que se utiliza es la mano de obra. Con lo cual, el 80% de una licitación, casi el 90% en temas de catering, seguridad o limpieza, es la mano de obra. ¿Qué es lo que ocurría? Se firmaron un convenio colectivo y lo que hacían es rebajar las tablas de convenio colectivo nacional, sectorial o de la provincia en un 20%. Esas empresas estaban haciendo dumping empresarial y era la cosa era muy fácil. Presentaban a unas licitaciones con un coste por debajo, muy por debajo de lo que las clásicas empresas, las empresas serias, las empresas que utilizan la negociación colectiva venían utilizando. Y normalmente el fraude se estaban viendo en convenios colectivos especialmente pequeños. Las empresas que tienen un convenio de empresa en el que le tienen el salario subido por encima de lo que son las tablas de convenio, seguirán vigentes siempre. Lo que se dice ahora es que la prioridad aplicativa del convenio de empresa no puede ser en materia salarial por debajo del convenio sectorial, para evitar que haya empresas que jueguen en el mercado con una ventaja competitiva, sobre todo en nuestro caso, en el sector de la construcción. Pues en obra pública no ocurriría en exceso, pero, por ejemplo, en rehabilitación de monumentos históricos lo que tenemos son unos pequeños andamios, pinceles y poco más. Claro, si una empresa, en vez de utilizar el salario mínimo de convenio, lo baja un 20%, esa empresa va a tener una ventaja especialmente competitiva en las licitaciones que se produzcan. Por lo tanto, lo que se ha quitado es esa prioridad aplicativa del convenio de empresa. En conclusión, era algo que desde el sector de la construcción estábamos diciendo, porque siempre hemos mantenido en el sector de la construcción que nos gusta la prioridad aplicativa del convenio sectorial para organizar el sector de la construcción y permitir una movilidad de las empresas razonable por los diferentes territorios en España y que haya unas mismas reglas que se aplican a todo el mundo. Si una empresa se puede mover por todo el territorio nacional con su propio librito, con su convenio, y no sabes ni qué dice el convenio, puede tener una ventaja competitiva especialmente delicada para las otras empresas. Lógicamente. Bueno, yo en definitiva sí he llegado a la conclusión de que la sustitución del contrato fijo de obra por el contrato indefinido adscrito a la obra genera una mayor facilidad inicial para efectuar esa contratación y un desarrollo, digamos, como el habitual, pero luego al final genera algún tipo más de gestión en cuanto al tema que has comentado, de recolocación, el tema de formación. Esto, al final, lo que parece es que el balance es netamente positivo, ¿no? Ya teníamos tanto miedo todos los que llevamos mucho tiempo en el tema de la construcción a la modificación del contrato fijo de obra. Totalmente de acuerdo, Ricardo. Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que el sector de la construcción ahora se cambia ahora mismo la forma de pensar. Porque hemos tenido una reunión interna en la CNC ayer en el que el interés que despierta esto, por eso ayer teníamos a 480 personas en un seminario puramente interno de CNC para tratar estos temas. La gente seguía preguntando sobre el contrato fijo de obra. El contrato fijo de obra ha desaparecido. Ya no está el contrato fijo de obra. Tenemos un contrato indefinido. Pero siempre queda la referencia con la que comparar. Sí, claro. Pero es que primero, el procedimiento del contrato indefinido de trabajadores adscritos a obra es el mismo procedimiento que con el fijo de obra. No hay que hacer ERTES. En segundo lugar, las causas de extinción son exactamente las mismas. Y la indemnización no son los 33 días del contrato indefinido general, son nuestros 25 días. Antes estábamos por encima, ahora estamos por debajo de la indemnización general. Pero es que tenemos nuestro contrato fijo de obra simplemente transformado en contrato indefinido. Hay que tener en cuenta que uno de los principios, para que entendamos bien esto, y me gusta trasladarlo así para que lo entendamos bien, el principal problema del gobierno, lo he puesto en la presentación, la primera, era la alta tasa de temporalidad y que había muchos números de contratos, había muchos tipos de contratos. Se ha quitado el contrato de obra a servicio determinado y se ha quitado el fijo de obra, hemos quitado 2 contratos, y para atajar la temporalidad se hacen 2 cosas. Primero, las empresas de trabajo temporal se les habilita para que utilice el contrato fijo discontinuo, con lo cual 300.000 contratos de las empresas de trabajo temporal van a pasar de ser contratos temporales a contratos indefinidos, y 800.000 trabajadores de 800.000 contratos de la construcción que eran fijos de obra, en vez de denominarse contratos fijos de obra y computarse como temporales, van a ser contratos indefinidos adscritos a obra y se computarán como indefinidos. Con lo cual, el gobierno ha conseguido lo que quería. Nos ha establecido el régimen jurídico especial porque, no quiero que se me olvide, Ricardo, hay que agradecer a las organizaciones sindicales la responsabilidad y el compromiso que han tenido. Porque todo esto se negoció en la CNC, en el sector,
lo negociamos nosotros y fuimos con el contrato al gobierno. El gobierno se defendió, pero las organizaciones sindicales, es decir, la Federación FICA-UGT y Comisiones Obreras del Hábitat, defendieron la postura del sector como si fuese nacida de sus orígenes, nacida suya. Es decir, hay que reconocerle que las organizaciones sindicales nos han ayudado muchísimo en este trabajo. Sí, porque estamos hablando de que, bueno, como tú bien has comentado, que una de las palabras más repetidas en el Real Decreto es la palabra temporalidad. Entonces, ¿crees que con la aplicación de esta reforma laboral se resolverá esta situación o simplemente lo que hacemos es, al cambiar los números de un lado al otro, modificar las estadísticas o los índices, pero la situación real seguirá siendo la misma? La situación real seguirá siendo la misma, pero vamos a ver, dos cosas que es importante tener en cuenta. En Francia, el contrato fijo de obra se computaba como contrato indefinido. Tenemos un informe hecho, la Comisión Paritaria del Convenio pidió a Yolanda Valdeolivas, la antigua secretaria de Estado, un informe sobre el contrato fijo de obra. Y ella concluyó que debería computarse como contrato indefinido, porque el contrato indefinido normal tiene una duración media de 1 año y 4 meses, 1 año y 6 meses. Y nuestro contrato fijo de obra normalmente dura 36 meses, lo que dura una obra, de 24 a 36 meses. Son contratos, sin perjuicio de que tengamos también movilidad en las pequeñas obras. Pero es que ahora, por ejemplo, para las pequeñas obras se puede utilizar el fijo discontinuo. Yo tengo contratados fijos que cuando los necesito vienen y cuando no se van y punto. Y además hay que tener en cuenta que el fijo discontinuo, yo llamo a los trabajadores, es decir, para poner ejemplos, que es lo más gráfico. Yo termino la obra de Móstoles y mando a mis albañiles, los mando a casa con los fijos discontinuos. Y cuando empiece la de Alcorcón, llamo a esos albañiles. El que no venga, porque no haga caso al orden de llamamiento, se queda fuera de la empresa sin indemnización. Sin indemnización. Entonces, claro, tenemos que cambiar el chip. Ya no tenemos el fijo de obra, tenemos el indefinido adscrito a obra y tenemos el fijo discontinuo. Mucha pequeña empresa le puede venir muy bien tener contratados fijos discontinuos pues a sus especialistas, los que te ponen la madera, los chispas, la gente que te utiliza especialidades que duran poco en una obra, pero que son importantes, los puedes tener como fijos discontinuos perfectamente. Por lo tanto, hay que cambiar el chip. En resumen, y respondiendo claramente a lo que me has preguntado, evidentemente vamos a pasar los contratos fijos de obra a indefinidos, como se hace en Francia. Es decir, esto no es dar con Tipex. No es un invento nuestro. Claro, esto no es cambiar la cifra de dónde está la pelotita. Cojo de aquí la cifra y la paso aquí. No, es intentar trasladar el régimen jurídico francés al ordenamiento jurídico español y computarlo como se hace en el ordenamiento jurídico francés. Por eso se insiste en que son causas personales por la formación del trabajador, ¿vale? Entonces, yo estoy convencido que dentro de un año y medio no podrán decir más que el sector de la construcción es el sector de la temporalidad. Fenomenal. Mira, dos temas muy sensibles en el sector de la construcción y que de alguna forma tienen una estrecha relación entre sí, son la escasez de mano de obra a todos los niveles y la formación, o la falta de formación o la escasez de formación para acceder a esos puestos de trabajo requeridos. ¿Crees que estos problemas están abordados en el Real Decreto Ley? Y en caso afirmativo, ¿crees que se implementan acciones específicas para solucionar? Me estoy refiriendo mucho al primer acceso de la gente joven a la obra, que como tú has dicho tiene una tasa, se da esa paradoja, que hay una tasa de paro muy alta, muy elevada, sobre todo en los niveles de edad más jóvenes, y sin embargo luego te las ves y te las deseas para encontrar a alguien que te pueda hacer los trabajos en una obra, y eso lo sabes tú mejor que yo. Entonces, esta modificación contempla eso, pero de una forma práctica, y dice, vamos a hacer esto y esto, o vamos a habilitar a estos centros de formación para que puedan hacer, en fin, no lo sé. Nada, el Real Decreto no entra ni adopta soluciones y mucho menos cogen una talla de zapatos que nos adapte a nosotros. Es decir, la responsabilidad es nuestra, lo tenemos que hacer nosotros y para eso tenemos la Fundación Laboral de la Construcción para dar formación. Sí es cierto que tenemos un problema. Un 38% de desempleo juvenil general no conjuga con la falta de mano de obra que tenemos en algunos oficios en el sector de la construcción. Y la falta de mano de obra hay que tener en cuenta
que la mano de obra la estamos viendo especialmente para la pequeña y mediana empresa y con una cualificación específica. Es decir, para los nuevos oficios que están apareciendo, la utilización de instalación de placas fotovoltaicas, energía eólica, nuevas formas constructivas, nuevas técnicas constructivas, realidad aumentada, porque los oficios de toda la vida los tenemos. Es decir, la construcción puede seguir ejecutando todo lo que le den, pero el problema es que los trabajadores todavía no los hemos formado en las nuevas técnicas constructivas. Entonces, eso realmente aquí no entra. Aquí lo que está diciendo es que le demos un proceso de formación, pero el proceso de formación es algo que incumbe al empresario y al trabajador e incumbe a la Fundación Laboral de la Construcción. Y lo que tenemos que hacer es, primero, hacer atractivo para jóvenes mujeres y desempleados el sector de la construcción y, en segundo lugar, dar la formación que requieren las empresas, la necesaria, porque el peón se sigue encontrando fácilmente. Sí, en realidad, eso, y la obra pública es fácil desarrollarlo. El problema son las nuevas exigencias que están teniendo, sobre todo el promotor privado, de nuevas técnicas constructivas, domótica, eficiencia energética y todo ese tipo. Eso es más complicado. Fenomenal. Mira, has sacado también, y tiene algo que ver con el tema de la formación, pues la implantación o la incorporación en la Ley del Estatuto de los Trabajadores de un nuevo artículo, 47 bis, en el cual se implementa el mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización de Empleo, que permite a las empresas solicitud de medidas de reducción de jornada de los contratos de trabajo. ¿Nos puedes comentar esto acerca del instrumento, de este instrumento y su aplicación tanto en los expedientes de regulación de empleo como en la posible incidencia en la formación de los trabajadores? Pues vamos a ver, el tema del mecanismo red tiene que desarrollarse, porque vamos a ver, por comentaros rápidamente, si lo están preguntando, el nuevo mecanismo red de flexibilidad y estabilización atiende a las necesidades excepcionales, quiero leer el texto para que no nos... Necesidades excepcionales de naturaleza macroeconómica o sectorial que justifiquen la adopción de medidas de ajuste y protección temporal, así como inversiones de carácter público, previa declaración de tales circunstancias mediante acuerdo del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que se ha hecho? El sistema que también me tocó negociar, que fue el tema de los ERTE por el tema de la pandemia, hemos visto que ha funcionado, que en vez de mandar a los trabajadores al desempleo y que consuman desempleo, es mejor mandarlos a un expediente de regulación temporal de empleo y que la administración siga corriendo con ese gasto, pero no se rompa el vínculo jurídico. Hemos visto que ese es un sistema que funciona cuando vemos que hay algo temporal, algo concreto, de mucha magnitud, pero de algo concreto. Es decir, cuando, por ejemplo, de carácter cíclico, se produce por algo, por lo que sea, se produce un abandono enorme de trabajadores en hotelería y turismo, por ejemplo, en la pandemia, o, por ejemplo, que haya un sector que hay que reconvertir, el carbón, o haya que reconvertir algunos sectores productivos para darle mayor formación. Entonces, lo que se habilita es que, en vez de despedir a esos trabajadores que vayan al desempleo o consuman desempleo, el poder mantener el vínculo jurídico contractual vivo y poder mandar a esos trabajadores a recibir formación o a congelarlos hasta que pase la marea, ¿vale? Hasta que pase la tormenta. Entonces, lo que se ha habilitado es que, por un acuerdo del Consejo de Ministros, podamos utilizar lo que ya conocemos como los ERTEs para situaciones extraordinariamente complejas, ya sea de un sector concreto o de un ciclo económico concreto, ¿vale? Entonces, eso se tendrá que desarrollar en su momento, porque tenéis en cuenta que tiene una complejidad y una sensibilidad con las cuentas de la Seguridad Social extraordinariamente graves. Sí, sí. Entonces, eso lo que se hará en su momento, pues será valorar, ponderar el efecto que puede tener. Fenomenal. Pedro, pues muchas gracias, pero finalmente, y aunque no sea un tema directamente relacionado con el que nos ocupa, con el leitmotiv de esta entrevista, pues la verdad es que no me resisto a aprovechar tu presencia en este foro para pedirte tu opinión acerca de la evolución de la situación de los fondos europeos asignados a España, que sé que es otro tema que te preocupa. De hecho, estamos constatando, tanto en algunos estudios realizados por COE como en algunas intervenciones tuyas en distintos medios, la preocupación o la duda acerca del ritmo de definición, licitación de los grandes proyectos y ejecución en los grandes proyectos estratégicos, los famosos PERTES, y así como la casi inexistencia de convocatorias publicadas por entidades locales con cargo a los fondos Next Generation. Además, existe la sensación de
más últimamente de una falta de transparencia en la gestión de estos fondos, de forma que incluso ha ocasionado desde el punto de vista político algún tipo de denuncia, incluso yo diría algún pequeño tirón de orejas, no sé si muy pequeño, por parte de la Comunidad Europea. ¿Cuál es tu opinión acerca de la evolución de la aplicación de los fondos europeos en nuestro país? Y de una forma más específica, como siempre, al tema de la construcción, sobre aquellos susceptibles de ejecución en nuestro sector, al que inicialmente apuntábamos como destinatario de un alto porcentaje de dichos fondos, bien de forma directa o indirecta. ¿Cómo ves la evolución desde esos últimos 6 meses, desde tu última presencia en nuestras pantallas hasta ahora? Porque además el plazo, como esto tiene un plazo fijo, pues lógicamente se va acortando. Pues tenemos un examen a final de este año y hay que tener en cuenta las cifras. Es muy fácil tenerlas en la cabeza las cifras porque así van. 140.000 millones de euros, de los que 70.000 son sin devolución, sin préstamo, gratis et amore, por así decirlo. Sí. Y de esos 70.000 directamente vienen 35.000 a construcción. Porque no solo es reforma y rehabilitación, regeneración urbana, sino que también son conectividad digital, economía circular, pues eso, depuradoras, desaladoras, plantas de reciclaje, una serie de cuestiones que afectan al sector de la construcción. Pues eso son 35.000 millones de euros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los fondos están llegando más lentos de lo que se esperaba. Están llegando a los ministerios, pero no están llegando al último ayuntamiento, porque el problema no es el Ministerio de Transportes. El problema es que para hacer una obra fluvial o marítima tiene que llegar al ayuntamiento de Lepe. Y requiere llegar a la última milla. Ya no solo llegar a aquel ayuntamiento, el poder poner en marcha un proyecto especialmente complejo que transforme la sociedad, sino que lo licite, lo adjudique y se ejecute. Y claro, eso tenemos que llegar a esa última milla. Y todo lo que nos estén viendo hoy saben que no está llegando. Es decir, se está ralentizando mucho y tenemos un examen a final de este año. Claro, esa ralentización de los fondos europeos preocupa. ¿Quién es el culpable? No lo sé. El ordenamiento, la estructura política de España, pues hay Administración General del Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones. El ordenamiento jurídico es el que hay, una ley especialmente compleja de contratos del sector público, que las transferencias no se pueden hacer con la necesaria celeridad. Lo que se puede concluir es que no están llegando ni en la cuantía ni con la rapidez que estábamos esperando. Y sobre todo, que nos hemos comprometido a unas obligaciones. El sector de la construcción tiene un importante papel en la ejecución de esos fondos, pero que tenemos un examen a final de este año. Y hay que probar que ese examen se ha hecho. De hecho, las prisas por las que en la reforma laboral la estábamos viendo el día 31 de diciembre, leyendo las redacciones de si estaban bien, estaban mal, y mejorando redacciones, es porque querían que estuviese ya para que, en este caso, la Comisión Europea viese que estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Y a final de año se tienen que haber comprometido muchos, tienen que haberse licitado muchos proyectos, no solo por la Administración General del Estado, sino también dinamizados por las comunidades autónomas, permeabilizados por los ayuntamientos y en muchos casos también ejecutados por las diputaciones. O sea que, y entonces esa es nuestra preocupación. O sea, que este año es un año crítico para el desarrollo y la evolución de toda la aplicación de estos fondos. Totalmente. Yo siempre soy positivo, lo he dicho antes. O sea, es decir, yo soy pesimista por el hecho de que yo creo que podemos mejorarlo. O sea, no estoy en el mejor de los mundos, se puede mejorar. Pero yo estoy convencido de que lo vamos a poder hacer. Pero lo que sí es cierto es que hay que ponerse a correr lo antes posible. Fenomenal. Pedro, pues si no te importa y nos das tu permiso, vamos a intercalar antes de las preguntas que nos han hecho algunos de nuestros espectadores, intercalamos un minuto comentario publicitario y a continuación te pasaré algunas de las preguntas que hemos recibido.
Bien, después de esta cuña publicitaria, si te parece, Pedro, vamos a resumir 2 o 3 de las preguntas que nos están haciendo nuestros oyentes. Entonces, empiezo por una que nos emite Alejandra Olcese Zulueta, redactora del Mundo. Dice: buenos días. ¿Cómo está viviendo la construcción el aumento de los precios industriales? ¿Ha aumentado el número de licitaciones que quedan desiertas porque los pliegos no cubren los costes? Este también es otro, juntamente con lo que hablábamos antes de los fondos Next Generation, también es otro de los caballos de batalla del sector, ¿no? Del sector de la construcción. El tema del aumento de los precios industriales y el alargamiento de los plazos de entrega de estos productos para la construcción. Entonces, ¿cómo está viviendo la construcción este problema? Pues es un problema bastante real. Yo le invito a Sandra que venga. Hemos convocado una rueda de prensa estamos terminando una serie de datos de licitaciones, de problemas con los precios, y le invito a que el jueves se conecte a la rueda de prensa que la construcción va a hacer para poder trasladar esta problemática del tema de los precios. El problema de los precios en el sector de la construcción es distinto, porque, claro, en la obra privada se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a un diálogo, pero en la obra pública estamos constreñidos por la ley de contratos del sector público, y si no hay revisión de precios, las dificultades de llevar a buen término un proyecto en tiempo y en precio son extraordinarias. Con lo cual, el problema afecta especialmente al sector de la construcción. Mira, Pablo Alonso Isa nos conecta acerca de la indemnización. Nos dice: ¿la indemnización del 7% se aplica en caso de rechazo de la oferta por el trabajador? Sí. O sea, que es una indemnización independientemente de que el trabajador decida no acogerse a esa recolocación o no acogerse a esa formación. Como en el fijo de obra, y claro, la indemnización está del 7%, si no, nadie rechazaría. Tendríamos el problema enorme en las empresas en los que, si no me llevo la indemnización, yo no me muevo de aquí. Está claro. Entonces, esa flexibilidad que requiere el sector de la construcción exige que esa indemnización se le dé cuando el trabajador rechaza la recolocación. Sí. Oye, Pedro, ya para finalizar, es un ruego, porque muchos de los que nos están mandando corriendo dicen de la posibilidad de acceder a la presentación que tú nos has puesto. Entonces, no tienes inconveniente en que se la hagamos llegar a los que ajustarla un poco y lo hablamos. Y lo hablamos. Fenomenal. Bueno, pues no quiero pasarme del tiempo establecido, pues por respeto en primer lugar al ponente y luego a nuestros espectadores. Pedro, como siempre, agradecerte tu colaboración, tu disponibilidad y la claridad y la rotundidad con la que expresas todos los temas que son fruto, aparte de tu apasionamiento innato, de tu participación. Claro, no es lo mismo contar las cosas cuando uno ha participado de ellas que cuando uno las ve un poco de pasados estudiando un BOE, ¿no? Es como de la misma manera que nuestros hijos nos parecen más guapos que los hijos del vecino. Entonces, te lo agradezco muy sinceramente, y como te dije en la anterior intervención, pues amenazo con volver a usar de nuestra amistad y de nuestra relación para poder contar contigo en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Sí, gracias a todos. Buenos días. Hasta ahora, buenos días. Hasta luego. Sí.